Antes que nada, debo advertirte algo. Las palabras que vas a escuchar pueden poner fin a tu vida. Se ha dicho que una vida inútil es mucho peor que una muerte prematura. Si los años transcurridos desde tu nacimiento han sido envenenados por la ponzoña del fracaso y la frustración, por el dolor y la inconformidad, por la derrota, te aconsejo que pongas fin a tu miserable existencia ya, y empieza a construirte una nueva vida. La vida de un nuevo ser pleno de amor y de orgullo, de éxitos y de paz interior. Pero no solo te lo aconsejo, te aseguro que puedes hacerlo. Y no solo te digo que puedes, te afirmo que lo harás, si aprovechas el valioso legado que me dispongo a compartir contigo. Me llamo José. He dedicado mi vida a cuidar los intereses y la contabilidad de mi amo Zaqueo, hijo de Josué. La historia de Zaqueo no debe perderse en las arenas del desierto. Zaqueo quedó huérfano a los 5 años. Los demás niños se burlaban de su cuerpo contrahecho. Una cabeza enorme y unos hombros anchos, sostenidos por un torso con forma de barril, del que salían 2 delgadas y cortas piernas. De niño no recibió enseñanza alguna. Toda su juventud la pasó trabajando duramente, cultivando las tierras de Herodes. Pero a pesar de todo, Zaqueo se convirtió en el hombre más rico de Jericó. Su residencia superaba en medidas y lujo al que fuera el palacio de Herodes. En los últimos años, Zaqueo aceptó un cargo que le hubiera ganado a cualquier otro el desdén y el odio, pero a él no, porque había beneficiado a muchísimas personas. Y al final de sus días, Zaqueo se vio involucrado en lo que consideró un milagro, y son los ingredientes de este milagro los que pueden, los que cambiarán tu vida, como cambiaron ya la de tantos. Como albacea de Zaqueo, permíteme que te entregue el más valioso de los bienes de su herencia. Alguien dijo que la memoria es el mayor tesoro. En ella guardamos las joyas que nos va dejando el tiempo. Y mi joya más preciosa es el haber conocido y servido al hombre cuyo nombre, Zaqueo, significa el justo o el puro. Me encontré con Zaqueo por primera vez hace muchísimos años. Fue en la plaza de Jericó, a donde yo había ido después de ser azotado por mi padrastro. Sentado en un banco de piedra, dedicado a compadecerme, vi a Zaqueo que cargaba sobre su espalda varias tablas de cedro cuyo peso lo doblaba en 2. Quedé asombrado. Iba cantando. ¿Qué motivo puede tener este infeliz para cantar?, me pregunté. Fue entonces que tropezó y cayó, y sobre él cayeron las pesadas tablas. Como nadie se molestó en mirar siquiera al caído, fui en su ayuda. Zaqueo tenía el rostro cubierto de sangre. Una bondadosa mujer llegó con una jarra con agua y unos trapos y le limpió la cara. Zaqueo logró sentarse. Me sonrió tímidamente, mientras yo miraba los poderosos músculos de sus brazos. Los del aserradero me dijeron que nadie podía cargar estos maderos, pero no les creí. ¿Cómo podemos saber de qué somos capaces si no lo intentamos? Después, vacilante, se puso de pie. Era todo cabeza, hombros y brazos. No sobrepasaba la altura de un niño, aunque cuando menos tenía mi edad, 16 años. Gracias, amigo mío. Que Dios te acompañe. Cuando vi que comenzaba a cargar los maderos, no pude contenerme. ¿Pero qué haces? ¿No pretenderás intentar de nuevo lo imposible? Nada es imposible si decidimos que no lo es. Deja que te ayude. Ata con las correas el extremo de los tablones y los llevaremos entre los dos. Cargamos los maderos hasta las afueras de la ciudad. Allí lo ayudé a levantar su primer puesto. Durante varios meses vendimos higos que cosechábamos en un terrenito que Zaqueo había comprado con mucho esfuerzo. Durante 50 años jamás nos separamos. Los amigos no se ganan por azar, son siempre un don de Dios. Aunque rodeado por el árido desierto, Jericó es un paraíso de fértiles planicies. Sus productos agrícolas son muy estimados. Cuando Roma destituyó al hijo de Herodes, Jericó y el resto de Judea quedaron bajo el gobierno de un romano. El gobernador no se ocupaba de la agricultura. Lo único que le interesaba eran los impuestos sobre las cosechas. Zaqueo fue comprando parcelas de las tierras imperiales,
En sus propiedades llegaron a trabajar más de 2000 campesinos y 300 empleados se encargaban de vender sus productos. A medida que aumentaba su capital, Zaqueo fue confiando más y más en mi habilidad y mi juicio, y llegamos a ser tan unidos como hermanos. Construyó en Jericó su primer almacén para algodón, como yo le aconsejé. Después edificó su palacio, pero con una gran bodega anexa. A nuestros almacenes llegaban caravanas de todo el mundo trayendo aceite, vino y cerámicas de Roma, joyas y ganado de Sicilia, carey y especias de Etiopía, hierro y oro de España, pieles y ámbar de Germania, tapices, perfumes y finos cueros de Persia, piezas de seda china. A cambio de esto, los mercaderes se llevaban dátiles, frutos de Nubk, uvas, cereales, higos, todo producido en las tierras de mi amo. A medida que crecía su fortuna, Zaqueo se convirtió en una esperanza para los pobres de Jericó. Cuando todavía no era rico, me ordenó repartir entre los necesitados la mitad de lo que ganábamos, y a medida que creció su fortuna, creció también el número de los que recibieron alimento y vestido. Además, hizo construir albergues para los ancianos y los huérfanos. Contrató a maestros para instruir a los niños. Sería imposible calcular cuánto le costó todo aquello. Pero lo que sí sé es que fueron millares los rescatados por su generosidad. Al contrario que la mayoría de los ricos, que proclaman ruidosamente sus obras de bien, Zaqueo nunca se vanaglorió de ellas, ni siquiera cuando un sabio griego lo llamó el mayor éxito del mundo. Esto hizo enrojecer a mi amo, quien afirmaba que ayudaba a los necesitados para compartir todo lo que el Señor le había dado. A medida que su imperio crecía, nos veíamos menos en el día. Yo pasaba muchas horas en los almacenes y él iba de una granja a la otra, asesorando a sus capataces y a veces ayudando en los cultivos. Contaba con la gran suerte de amar el trabajo. Como ninguno de los dos tenía esposa, frecuentemente cenábamos juntos. Una noche, Zaqueo apenas probó la comida y se mantuvo silencioso. ¿Qué te pasa, Zaqueo? Mírame, José, mira esta parodia de cuerpo. Mira mi cabeza grande como para 2 personas. Para colmo, empieza a perder su pelo. Ah, y mis brazos, y estas insignificantes piernas que tienen que soportar tanta fealdad. Soy una broma de la naturaleza, una burla encerrada en este cuerpo monstruoso del que no podré escapar hasta que muera. ¿Por qué Dios me hizo así, José? Zaqueo estalló en sollozos. Quedé mudo hasta que recordé que solo 2 veces habíamos hablado de su fealdad. En ambas ocasiones, el tema surgió cuando yo le sugerí que era hora de que tomara esposa. Él se limitó a sonreír melancólicamente mientras comentaba que ninguna mujer en su sano juicio aceptaría un hombre tan horrible. Zaqueo, tu desaliento de hoy tiene algo que ver con Lía, la hermosa hija de Jonatán. Sé que estuviste en su granja. Ay, José, llevamos tanto tiempo juntos que lo que está en lo más hondo del corazón es para el otro como si estuviera escrito en un muro. Sí, daría todas mis propiedades a cambio de que Lía fuera mi esposa. ¿Y ella qué siente por ti? Mira, me trata con amabilidad y hasta muestra agrado cuando la visito. Pero no es así como debe comportarse con el esperpento que es dueño de la tierra de la que su familia saca su alimento. Supongamos que la pidiera en matrimonio y supongamos que aceptara. ¿No lo haría solo por la seguridad y los lujos que pudiera darle? ¿Cómo podría ella, tan hermosa, amar a un hombre con este cuerpo? Zaqueo, cuando te vi por primera vez en el mercado, me diste lástima. Pero esa lástima desapareció cuando comprendí que tenías mucha más sombría que yo. Después, al verte acumular éxito tras éxito, te convertiste para mí en un gigante, perfecto en forma y figura. Apostaría mi vida, Zaqueo, a que Lía te ve como yo te veo. La boda se celebró pocos meses después. 4 años más tarde, se instalaron en el palacio que Zaqueo hizo construir y al poco tiempo, radiante, Lía anunció que estaba embarazada. Desde entonces, yo no podía lograr que tratáramos de negocios. Zaqueo solo quería hablar de su futuro hijo. Una mañana,
me mostró un bellísimo marfil, una jaula labrada delicadamente, con un pajarito minúsculo que iba de aquí para allá. Mucho tiempo habrá llevado tallar esta belleza. El pajarito fue labrado sin dañar los barrotes de la jaulita. Jamás he visto algo parecido. El pajarito me despierta mucha compasión. Fíjate, su jaula tampoco tiene puerta. ¿Dónde compraste esta maravilla? Es un regalo de Wo Sang-pi para mi futuro hijo. Escucha. Es un sonajero para que el niño se entretenga. Pero aquel precioso sonajero no conoció a su dueño. El niño nació muerto y su madre, la hermosa y frágil Lía, no sobrevivió al parto. Fue una verdadera tragedia. Zaqueo se encerró en sus habitaciones. El único que lo veía era su criado Chemer. Un año después, estaba yo inclinado sobre mis libros de cuentas. Te saludo con afecto, contador. Lo mismo digo, amo. ¿Y cómo van nuestros negocios? ¿Siguen produciendo? Sí, y mucho. Eso prueba lo que siempre he dicho. Tú eres tan valioso para esta empresa como yo mismo, quizá más todavía. Pero dime, José, ¿cuántos niños menores de 10 años viven en la ciudad? Pues calculo que unos 2000, más o menos. Bien, quiero que anuncies en Jericó que los invitamos a todos a una fiesta en nuestro palacio dentro de 4 días, el 7º del Nisan. ¿Acaso no fue ese mismo día, hace un año ¿Que perdí a mi familia? Así es, amigo mío. Voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo con todos esos niños que seguramente nunca han festejado la fecha de su entrada al mundo. Y aquel 7º día del Nisan, el patio del palacio estuvo repleto de niños alegres. Nadie disfrutó tanto como el propio Zaqueo. Se reía con las payasadas de los bufones, ayudaba a los pequeños a subir a los carros tirados por asnos, arrojaba pelotas de colores entre los pies de los bailarines. Por último, sofocado y risueño, se sentó a mi lado. Entonces, un niño corrió hasta nosotros. Zaqueo le tendió su mano y el pequeño, sin timidez, trepó a su regazo. ¿Cómo te llamas, hijo? Nataniel. Nataniel. Un hermoso nombre. Dime, Nataniel, si alguien te ofreciera satisfacer tu mayor deseo, ¿qué pedirías? ¿Cómo? ¿Qué es lo que señalas? ¿Mi palacio? ¿Te gustaría una casa tan grande? Pero entonces, ¿dónde viviría yo? No, quiero eso, blanco, lo blanco. Nataniel señaló nuevamente hacia los blancos muros del palacio y luego apuntó hacia las sucias murallas de la ciudad. Los muros son sucios, feos. Ah, entiendo. ¿Te gustaría que las murallas de la ciudad fueran tan blancas como mi palacio? Sí. Señor, los deseos son uno de los poquísimos placeres del pobre. Pero los pobres no tienen la menor idea de lo que hace falta para convertir sus sueños en realidad. José, el primer paso para lograr algo es desearlo. Aquel que no desea, ¿qué puede conseguir? Nataniel, para ti y para todos los niños de la ciudad, las murallas serán pintadas de blanco. Luego de ser autorizado por el centurión romano, las sucias murallas de Jericó fueron blanqueadas a costa de Zaqueo. Y desde aquel año, el 7º día del Nisan, los niños de la ciudad concurrían a la fiesta del palacio y las murallas eran nuevamente blanqueadas. Como nunca conocí la felicidad de una familia propia, terminé por instalarme en el palacio de Zaqueo. Allí envejecimos juntos, mientras nuestras empresas florecían, hasta que un día se presentó de improviso el nuevo gobernador de Judea, Poncio Pilatos. Pilatos era de baja estatura, pero tenía tal prestancia que imponía respeto. Era el modelo de lo que debía ser un funcionario romano. Pilatos y Zaqueo pasearon por el gran patio. El centurión Marco Crispo, principal autoridad de Jericó, y yo los seguíamos en silencio. Luego recorrieron el palacio y las bodegas. Finalmente nos sentamos en el atrio y Chemer sirvió fresco vino dorado. Salud, Zaqueo. Ahora sé por qué muchos os consideran el hombre más rico de Jericó.
¿Qué edad tienes? Gobernador, mi corazón sigue siendo el de un niño, pero pronto cumpliré 67 años. Eres extraordinario, Zaqueo. Lo que has realizado os pone a la altura de ese famoso mercader de Damasco, al que llaman el vendedor más grande del mundo. Conozco a Jafí desde hace tiempo. Varias veces al año sus caravanas cargan o descargan mercancías en nuestros almacenes. Vuestro palacio, Zaqueo, es maravilloso y vuestras bodegas no tienen igual. Roma está muy agradecida por las considerables sumas que enviáis por concepto de impuestos. Pero decidme, ¿es cierto que aunque vivís en Jericó estáis obligado a pagar tributo al templo de Jerusalén? Así es, Pilatos. Igual que César recibe lo que se le debe, igual debe recibirlo Dios. Ante aquellas palabras, el rostro de Pilato se endureció. ¿Qué buscaba el nuevo gobernador al visitar a Zaqueo? No era común que tan alta autoridad abandonara su residencia de Cesarea. De pronto, Pilato señaló hacia las murallas de Jericó. Esas murallas no fueron derribadas hace muchísimo tiempo de manera milagrosa, según afirmáis vosotros. No, Pilatos, no fueron esas, sino las de la ciudad antigua, un poco más al norte. Hace 14 siglos, luego de librarse de la esclavitud en Egipto, los judíos deambularon por el desierto antes de llegar a estas verdes planicies en busca de una patria. Pero los habitantes de Jericó les cerraron las puertas en las narices. Entonces Dios le indicó a Josué, el jefe de mi pueblo, lo que debía hacer para vencer a sus enemigos. Así que vuestro Dios trazó el plan de batalla. Podemos decir que sí. Obedeciendo a nuestro Señor, el pueblo recorría todos los días aquellas murallas, siguiendo a 7 sacerdotes que hacían sonar sus cuernos de carnero. Por fin, el 7º día, luego de dar 7 vueltas alrededor de las murallas, los sacerdotes soplaron en los cuernos. La multitud alzó los brazos y gritó con todas sus fuerzas. Las piedras temblaron y la sólida muralla se derrumbó. Todavía se pueden ver las ruinas muy cerca de aquí. Tengo entendido que la blancura de las nuevas murallas se debe a tu generosidad. Aplaudo tu espíritu cívico, Zaqueo. ¿Qué falta le hace a Jerusalén un benefactor como tú? Jerusalén no necesita más adornos. El templo está allí, y en el templo habita Dios. Ese don es insuperable. En Jerusalén también está la Torre Antonia, la fortaleza romana. ¡Claro! Lo sé. ¿Quién puede ignorarlo? Ante aquellas palabras, me quedé sin respiración. La charla tomaba un giro peligroso. El gobernador se volvió a Marco Crispo. Centurión, es hora de informar sobre el propósito de nuestra visita. El centurión Marco era gentil y bondadoso. Hacía muchos años que tratábamos con él. Era hombre justo. Señor, ¿conocéis al jefe de los recaudadores de impuestos de Jericó? A Samuel. ¿Quién no conoce al jefe de los publicanos? Mantenemos amistad desde siempre, a pesar de la pésima opinión que su ocupación me merece. Y de la intranquilidad que su función me despierta. A mí y a mi administrador. Samuel, señor, está muy enfermo. La noticia me entristece, Marco. Es una excelente persona. Buen padre y mejor esposo. Cumple con la ley pese al odio que despierta su cargo de publicano. Siempre se mostró justo y honrado, y los recaudadores honrados son tan escasos como los milagros. Lo echaremos de menos sin duda, gobernador. ¿Ya tenéis sustituto para Samuel? Sí, y muy bueno. ¿Podemos saber quién es? Eres tú, Zaqueo. ¿Mm? Os he nombrado jefe de los publicanos de Jericó. Zaqueo se echó hacia atrás como si hubiera recibido una bofetada. Con la mirada clavada en Pilatos, mi amo agitaba la cabeza de un lado a otro. Señor, no hablaréis en serio. Jamás aceptaría la odiosa función de esquilmar a mi propio pueblo. ¿Cómo me hacéis semejante ofrecimiento cuando hay tantos que os mendigarían ese cargo para llenarse los bolsillos? ¿Por qué a mí?
Son muchas las razones, Zaqueo. La primera, sois honrado. La segunda, tenéis talento para el dinero. Ninguno de los 60 recaudadores de la ciudad trataría de escatimarte un solo centavo. Y la última razón, sois ya muy rico como para sucumbir a la tentación. Señor, comprendo que por el poco tiempo que lleváis en Judea, no has de saber que nuestro pueblo considera al recaudador de impuestos como el más repugnante de los funcionarios. Eso de quitar el dinero a sus hermanos para entregarlo al César. Además, según nuestra religión, los recaudadores no son bien vistos por Dios. ¿Por qué de sacrificarme entonces? ¿Por qué terminar con el respeto con que me considera todo Jericó? ¿Por qué arriesgar mi relación con Dios? Con todo respeto, os ruego, Señor, que busquéis a otra persona. Zaqueo, ¿preferiríais vos o vuestro Dios que designara jefe de los publicanos a alguien dispuesto al robo y a la extorsión que generalmente se practica en la recaudación de impuestos? Sabéis que los publicanos corruptos hacen insoportable la vida de los contribuyentes. ¿No estáis dispuesto a lograr que la existencia de tus compatriotas sea menos penosa? Y fue así como Zaqueo se convirtió en jefe de los publicanos. Dejó en mis manos el manejo de sus empresas y se dedicó a su nueva y antipática ocupación. Despidió a los sinvergüenzas a cargo del peaje, controló que se cobrara lo justo a granjas y comercios y terminó, o cuando menos redujo al mínimo, los abusos. Zaqueo estuvo en ese ingrato cargo más de 4 años, y entretanto meditaba con melancolía sobre su vida, llegando a mentar a la muerte como si ya quisiera ir a reunirse con su bienamada Lía. Era evidente que veía en la muerte una liberación y un consuelo. Pero, ¿quién iba a creer que un día mi viejo y querido amo con 71 años iba a trepar a un alto sicomoro? Aquel acto habría de cambiar lo que le quedaba de vida. Zaqueo tenía su despacho en el antiguo palacio de Herodes. Una docena de empleados eran los encargados de recibir diariamente lo que recaudaban los publicanos, y lo remitían semanalmente a la tesorería de Jerusalén. De allí, el dinero era enviado a Antioquía, donde se concentraban las recaudaciones de todas las provincias cercanas para enviarlas a Roma. Un día pasé a ver a Zaqueo. Estaba con él cuando un joven entró corriendo, sofocado y sudoroso. ¿Qué ocurre, Aarón? ¿Acaso tu padre está enfermo? El padre de Aarón es nuestro recaudador de peaje. Mi padre está muy bien, señor, y os envía sus saludos. Lo que quería informaros es que acabo de ser testigo de un milagro. Un ciego, que todos los días se sentaba junto a la caseta de cobro para pedir limosna, recobró la vista gracias a un profeta de Galilea llamado Jesús. ¿Y cómo fue eso? Jesús y sus seguidores iban cruzando la barrera cuando el ciego le gritó: «Jesús, hijo de David, ten piedad de este ciego». ¿Lo llamó hijo de David? Sí, y aunque varios de los presentes le pidieron al mendigo se callase, él siguió gritando: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y se acercó al ciego preguntándole: «¿Qué puedo hacer por ti?» «Señor, haz que vuelva a ver», le pidió el ciego. Y Jesús le respondió: «Ve, tu fe te ha salvado». Y el ciego recobró la vista. ¿Y después qué pasó? El mendigo comenzó a gritar que podía ver, y cuando Jesús continuó su camino, lo siguió corriendo. Amo, ¿y quién es ese Jesús? Es un joven de Nazaret que resucitó a Lázaro en Betania hace unos meses. ¿Sabes dónde está ahora Jesús, Aarón? Viene con sus discípulos para Jericó. Yo salí a la carrera para traeros la noticia. Zaqueo comenzó a recorrer su despacho con la mirada encendida y una elasticidad en su andar que hacía mucho había perdido. José, busquemos un lugar a la sombra donde esperar el paso de Jesús. Quiero saber cómo es el hombre capaz de dar la vista a un ciego y de resucitar a un muerto. Los caminos de las grandes caravanas de Siria y de Arabia se cruzan en las afueras de Jericó. En el extremo oeste, esa calzada termina en un camino de tierra que trepa hacia Jerusalén.
Una multitud cubría aquella calzada cuando llegamos. Zaqueo se detuvo junto a una pareja y le preguntó a la mujer que cargaba a una niñita dormida: ¿Por qué estáis aquí? Queremos ver a ese hombre prodigioso a quien llaman Jesús de Nazaret. Nos dijeron que pasará rumbo a Jerusalén, donde va a celebrar la Pascua. Nuestra pequeña nació baldada. Tal vez Jesús pueda curarla. Zaqueo sacó algo de su bolsa y lo entregó a la mujer. No necesité preguntar qué le había dado. Ya sabía que siempre socorría a los necesitados. Entretanto, la multitud cubría ambos lados del camino. Nos detuvimos junto a un viejo y alto sicomoro, cuya sombra aliviaba el calor. ¡Mira! ¡Es él! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Es él! ¿Alcanzas a verlo, José? Debido a su baja estatura, Zaqueo no veía otra cosa que las espaldas de quienes estaban delante. Yo le servía de ojos. Sí, está a unos 100 pasos. Viene a la cabeza de un grupo y sonríe y saluda a todos. ¿Cómo es? Descríbemelo, por favor. Es alto. ¿Sí? Mucho más alto que los demás. Su pelo es castaño y le llega hasta los hombros. Tiene barba. Viste una túnica blanca y un manto rojo le cubre los hombros. En ese momento me volví a Zaqueo, pero no estaba atrás de mí. 2 hombres reían señalando hacia lo alto. Miré hacia ahí y vi a Zaqueo trepando como un mono por el sicomoro. Me quedé mudo y un poco avergonzado. Entonces Jesús, que pasaba frente a nosotros, se volvió y miró hacia lo alto del árbol. La multitud quedó en silencio y escuchamos su voz. Zaqueo, baja del árbol. Apúrate, pues hoy me hospedaré en tu casa. Al oír aquello, se me hizo un nudo en la garganta, y los ojos se me llenaron de lágrimas cuando mi amo, que bajó rápidamente del árbol, llegó hasta la calzada y poniéndose en puntas de pie, abrazó al joven predicador. Por cierto, que no faltaron quienes se extrañaron de que Jesús decidiera alojarse en casa de un publicano, mientras que otros nos preguntábamos de dónde conocía Jesús a Zaqueo. Sin embargo, la multitud gritó con alegría mientras Jesús y Zaqueo se alejaban. Jamás he dejado de lamentar no poder acompañar a mi amo y a su ilustre huésped. Ese día llegaba una caravana de Etiopía y debía descargar en nuestras bodegas, por lo tanto, tuve que trabajar hasta muy tarde. Y Jesús partió hacia Jerusalén al día siguiente, mucho antes de que yo me levantara. Aunque Chemer me informó que anfitrión y huésped pasaron horas hablando, no supe qué habían tratado. Y yo no pregunté, pues si Zaqueo hubiera querido que lo supiera, me lo habría dicho. Lo que sí pude comprobar, que luego de la visita de Jesús, mi amo se mostró tan sereno como solo lo había visto en la breve temporada de felicidad con Lía. Desgraciadamente, aquello no duró mucho. Una mañana llegó Marco Crispo y me dio la terrible noticia. Me dirigí rápidamente al palacio y encontré a Zaqueo desayunando. José, ¿qué es lo que pasa? Dímelo. Jesús ha muerto, amo. ¿Cómo sucedió? Fue crucificado por sedición contra Roma. ¿Poncio Pilatos? Sí, Pilatos. Y las intrigas de los altos sacerdotes que acusaron a Jesús de ser un falso Mesías, un seductor del pueblo. ¿Eso es todo? ¿Os parece poco, amo? Mira, José, han crucificado a Jesús, y Jesús ha muerto. Pero si abren su sepulcro lo encontrarán vacío. ¿Qué estáis diciendo? ¿Vacío? El mismo Jesús me anticipó todo hace 2 semanas. 1 hora después, Zaqueo le envió a Poncio Pilato su renuncia, explicando que de ninguna manera seguiría al servicio de Roma. Hecho esto, quedó en silencio y de pronto se llevó la mano al pecho, con un gesto de dolor y respirando con esfuerzo. ¿Qué os pasa, amo? Nada, es solo mi viejo corazón. Esperad, mandaré por un médico. No, tenemos mucho que hacer. Escúchame con atención, José. Recordarás lo que tantas veces he dicho. Mis bienes más preciados son las personas que atienden mis negocios y granjas.
Debes informarles que desde hoy ya no trabajan para mí, sino por su propia cuenta. Entregarás a cada uno de mis fieles servidores el título del negocio o tierras que atienden. Lo merecen, pues han contribuido a su éxito. Tú, Chemer y yo conservaremos este palacio mientras vivamos. ¿Y por qué has decidido hacer esto? No entiendo. Mira, yo no dejo herederos. Tú tampoco. ¿Por qué vamos a privarnos de hacer felices a tantas personas mientras estamos con vida? ¿Qué extensión de tierra necesitaremos cuando cerremos los ojos por última vez? Dime, ¿cuánto dinero hay en nuestro tesoro? No lo sé con exactitud, pero calculo que 500,000 de denarios. ¿Y nuestras mercaderías almacenadas? ¿Cuánto valen? Por lo bajo, 250,000. Creo que para vivir bien, tú, Chemer y yo, el resto de nuestros días, 50,000 denarios serán suficientes. Otros 100,000 los reservaremos para la fiesta anual de los niños y para pintar las murallas de Jericó. Alcanzarán para muchos años. Entonces vende todas las mercaderías, luego reservas esos 150,000 denarios y lo demás lo repartirás entre los pobres. Es lo mejor que podemos hacer. Así gozaremos de la sonrisa del mayor número de criaturas del Señor, mientras podamos verlas.